Alquimia Humana Clubcast con Norma Escudero. En tiempos de cambio se requiere pensar en la resiliencia y la sostenibilidad. Es importante que podamos reflexionar sobre esto, especialmente por el momento en el que estamos atravesando, pues como sociedad a nivel mundial, tanto en el campo laboral como empresarial. Se requiere hoy en día trabajar en temas de sostenibilidad y resiliencia por varios motivos. Hoy vamos a hablar un poquito de ellos y vamos a reflexionar al respecto, porque pues justamente esta falta de profundidad en la reflexión es la que muchas veces nos lleva a prácticas que no son sostenibles y que deben sufrir grandes transformaciones para poder garantizarnos un futuro. Hace unos días estaba leyendo el libro de 0 a 1 y justamente habla sobre esta parte de garantizar el futuro en el campo laboral y plantea varias historias, y a través de estas me llevó a esta reflexión en la que empecé a ver el estilo de vida que llevamos, este estilo de vida tecnológico y muchas veces incluso consumista, que se da más ciertamente en los países desarrollados. Y con todo esto de los ODS y bueno, la búsqueda por que los países que están con más rezago se desarrollen, en el libro el autor, que es uno de los cofundadores de PayPal, uno de los inversores en SpaceX, y él también dice algo sobre que en realidad, si todos los países estuvieran desarrollados al mismo nivel que lo está, por ejemplo, Estados Unidos, el mundo ya habría colapsado, porque muchas cosas en el estilo de vida estadounidense no son sostenibles. Están consumiendo una gran parte de los recursos de muchos países, que si se desarrollaran al mismo nivel que se está desarrollando la sociedad en Estados Unidos, pues obviamente ya habrían devastado mucho más, ya habríamos devastado mucho más. Y por eso es importante que empecemos a ver nuestro estilo de vida y a reflexionar sobre el consumo que hacemos, porque también es verdad que las formas antiguas de trabajar y de hacer riqueza ya no se pueden sostener más. Es momento de que empiecen a ajustarse. Y por eso es que hoy vamos a hablar de justamente la resiliencia y la sostenibilidad asociadas a la gestión emocional, que es el tema central de nuestro programa, y la parte de la calidad de vida en el campo laboral. Bienvenida, Olguita. Ya sabes, el escenario está abierto para ustedes, el chat también, si quieren comentar, son bienvenidos. Y bueno, les decía que es importante hablar de esto porque justamente hay muchas cosas que requieren cambiar, pues las formas antiguas de hacerlas no son sostenibles. Y el asunto es que también muchas de las nuevas que estamos incorporando en realidad tampoco lo son, especialmente las que requieren de muchos recursos en el campo tecnológico. Ciertamente, tampoco se pueden sostener, el planeta no podría sostener esto por mucho tiempo. Y por eso es importante que empecemos a reflexionar sobre nuestras prácticas. Y entonces la sostenibilidad demanda dos pilares fundamentales que también le dan paso a la resiliencia. La sostenibilidad nos habla de prestar atención para que podamos responder a los retos que se presentan sin desgastarnos hoy
los recursos que requerimos para el futuro, es decir, cuidar el presente y también el futuro. Esta parte es importante porque a veces por mejorar el presente, bueno, vamos apostándonos el futuro. Y entonces, estos dos pilares que son importantes para que se pueda dar la sostenibilidad son el autocuidado y la autoprotección. El autocuidado nos habla de mantenernos fuertes física, emocional y mentalmente para evitar el agotamiento y mantener el mayor nivel de desempeño posible. Mientras que la autoprotección nos habla de identificar y reducir las fuentes de adversidad o de posibles riesgos. Y bueno, esto es importante en realidad en cualquier campo en el que nosotros estemos interviniendo. Pero hoy en día, con todo lo que se ha dado en el campo laboral, pues se vuelve todavía más relevante porque, bueno, a nivel mundial está este asunto de que se espera que para el 2030 la principal causa de discapacidad sean temas asociados a la salud mental y que la próxima pandemia esté vinculada al desgaste profesional o burnout. Entonces, viendo este panorama y la velocidad en la que estamos avanzando hacia él, pues todavía toma más relevancia el trabajar en conceptos como estos, como la sostenibilidad y la resiliencia, que justamente nos permiten ir avanzando hacia esto. En el caso de la resiliencia y la sostenibilidad, les decía, estos dos pilares los tienen en común, tanto autoprotección como el autocuidado. Y dentro de estos podemos ver 4 elementos que nos ayudan a empezar a trabajar en construirlos cuando nos están fallando o a darles mayor fortaleza y firmeza para sostenerlos. En el caso de la autoprotección, nos habla de que requiere expresión y desarrollo del sentido del humor. ¿Por qué el sentido del humor es importante en la autoprotección? Pues porque nos desarrolla un blindaje para nuestra percepción muchas veces. Entonces, es importante también desarrollarlo, trabajar en eso. Otra cosa muy importante es nuestra red social, que en realidad se refiere a los vínculos que vamos construyendo. Y otra es justamente la gestión emocional, la manera en la que nosotros gestionamos o administramos nuestros recursos emocionales. Para el caso del autocuidado, es importante dormir, también jugar y disfrutar, hacer ejercicio y cuidar de nuestra nutrición. Cuando nosotros trabajamos en estos dos pilares y sus 4 elementos principales, vamos a estar cuidando nuestro presente y fortaleciendo lo que le da soporte al futuro. Así que estamos trabajando en la sostenibilidad y también empezando a generar las condiciones de contexto para que la resiliencia se pueda construir. Existen muchos modelos en cuanto a la resiliencia. Cada uno de ellos marca diferentes factores de éxito o pilares de resiliencia. Y algo que tienen en común y que es
de lo más básico, de lo más importante, y prácticamente casi todos los autores lo comentan, incluso el conocido como padre de la resiliencia, Boris Cyrulnik, habla de esto mucho en el libro de Los patitos feos y en múltiples entrevistas, cuando él dice que algo básico es la construcción de una constelación de afectos. Dentro de los muchos pilares que podríamos tomar de la resiliencia, uno de los más importantes se encuentra justamente en el afecto y en la calidad de los vínculos que establecemos a través de ese afecto, ya que a partir de ahí se generan los tutores de resiliencia, que posteriormente Tim Gonard también habla de estos tutores que son como estos palitos que se les ponen a las plantas para que crezcan recto, para que dejen de torcerse, para que puedan sostenerse mientras se fortalecen. Y bueno, los tutores de resiliencia, aquí algo importante es que no necesariamente son personas. También pueden ser, por ejemplo, las mascotas, estos seres con los que construimos vínculos afectivos. Y algo interesante que menciona Tim Gonard, que es también un conocido estudioso de esto de la resiliencia a partir de su propia experiencia, en la que requirió mucha resiliencia, es que incluso una obra de arte, una canción, un paisaje, un momento en particular que hace una gran diferencia en nuestras vidas, puede ser un tutor de resiliencia. Puede ser eso de lo que nos sostenemos y a veces casi a lo que nos aferramos para mantenernos en pie durante momentos difíciles o momentos de adversidad. Esta parte es muy importante porque todos nosotros tenemos de alguna manera esto a lo que nos aferramos, algunos con más fuerza, algunos con menos. Unas cosas a veces son más positivas para aferrarnos, porque ciertamente también es que hay sustancias a las que las personas se apegan o se aferran para darse valor, darse fuerza y no necesariamente son un tutor positivo, ¿no? Pero bueno, el tutor de resiliencia es justamente esto a lo que yo me voy haciendo, me voy agarrando, me voy tomando para ir fortaleciéndome. Ajá, esta es la parte más importante, ¿no? Que me voy a fortalecer de ello. Entonces, las cosas que me fortalecen, que permiten que me sostenga durante los momentos de adversidad sin comprometer mi futuro, estos son los elementos que permiten crear sostenibilidad y dar paso a la resiliencia, a que pueda recuperarme de estas situaciones adversas y muchas veces incluso salir más fortalecido. Requiere también, pues, de cierta flexibilidad, de cierta creatividad, porque cuando hay resistencia, en lugar de ser resiliente, esta a veces fortaleza que le decimos nos hace más frágiles. Entonces, para tener resiliencia se requiere un poco de flexibilidad, de cierta, incluso hasta elasticidad, ¿no? Para em, regenerarse, para reinventarse
a través del cambio. Y de hecho en mi newsletter van a encontrar bastante sobre estos temas y tips y cosas que pueden ayudarles. Aquí también arriba les he puesto una charla que está en YouTube, aunque no está abierta, solamente se puede entrar a través del enlace que pueden encontrar en la newsletter que les había puesto antes, el enlace, o aquí en el enlace que les estoy dejando, también se los estoy poniendo en el chat para que puedan encontrarlo si quieren darle un poco de, pues, de lectura, digamos. Y bien, ahí está ya en el chat también el anterior de la newsletter. Y les decía, bueno, que hay diferentes modelos entre todos estos que existen para un programa de formación de vinculadores culturales. Desarrollamos uno de la resiliencia creativa, que era una estrella, pero hoy no vamos a entrar tanto en ese. Les quiero hablar de dos que son muy famosos. Uno es como para un ambiente escolar, pero también se presta para el campo laboral. Y el otro es para un ambiente, pues, de crisis, sea en el ambiente que se encuentre esta situación de crisis, y es la casita de la resiliencia. Estos dos, tanto la rueda como la casita, tienen pues diferentes elementos. Lo importante de ellos es que consideran tanto el adentro como el afuera. Digamos que hay factores de riesgo ambiental que están afuera y hay factores de riesgo que son internos. Siempre los va a haber, tanto en mi persona como en mi empresa, va a haber elementos de riesgo que están dentro y elementos de riesgo que están afuera. Y aquí algo importante, por ejemplo, con todo lo que se avecina para el próximo año, en mi planeación personal o mi planeación para mi desarrollo profesional y en la que haga con mi equipo o para el desarrollo de mi empresa, es importante que considere estos factores de riesgo y también los factores de éxito o potencializadores. Todos tenemos siempre ambos. Y aquí les voy a recomendar una estrategia que aprendí de Eric Schmidt, curso de libertad empresarial. Pero antes voy a darle la bienvenida a Cel. Bienvenida, Cel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo nuevamente. Ya cuántas sesiones de estas y ha sido un viaje increíble, Normita. Sí, pues ya estamos en la 27. Una y terminamos este proceso. ¡Yay! Yay, porque ha sido increíble todo el conocimiento que nos has brindado y los ejercicios. De verdad que son super masterclass que nos has dado. Si no tuvieron oportunidad de escucharlo desde el principio, les sugiero que escuchen las salas, sobre todo en este año que tenemos esos buenos deseos de ser mejores, de evolucionar, de aprender y de cumplir nuestras metas. Estaría excelente que tomaran todas estas salas que ha hecho Norma como referencia para ello. Pero continúa, Norma, y bienvenidos. Muchas gracias. Y fíjate que justo entre las habilidades y competencias más buscadas para el 2023, por todo lo que se avecina y se prevé en el campo laboral, pues la gestión emocional, la inteligencia emocional y algunas asociadas a esto serán entre las más
buscadas, así que es importante también desarrollarlas. Digo, en este programa hay muchos temas que quedaron fuera, pero también es verdad que hay mucha información que podrán encontrar y que les será de gran utilidad. Lo podrán aprovechar justamente para desarrollar esto. Y entonces les decía que les recomiendo hacer un ejercicio y este momento de fin de año es así como idóneo, ¿no? Si tienen un espacio de tranquilidad, tanto de manera personal para su propio plan de desarrollo profesional como con su equipo, si tienen un equipo a cargo o con su familia, si es el equipo con el que se desarrollan en este momento, y que planteen 1, 2, 3 objetivos, los que tengan para el siguiente año, y con base en esos objetivos empecemos a ubicar los riesgos que atentan contra el logro de esos objetivos, la sostenibilidad de nuestra calidad de vida, de nuestro bienestar, y entonces se empiecen a construir estrategias de resiliencia. Porque la resiliencia se entrena como cualquier habilidad, como cualquier competencia, y siempre se entrena fuera de la situación adversa. Se pone a prueba en la situación adversa, pero se entrena siempre fuera de la situación. Es como cuando hacemos simulacros o como cuando nos preparamos para una competencia deportiva. Nosotros entrenamos fuera de la situación, de la competencia, y ponemos a prueba el desarrollo de nuestras habilidades en la competencia. Bueno, pues en este caso con la resiliencia pasa igual. Y el ejercicio consiste en, ya que tengo mis objetivos, incluso yo les recomiendo que siempre, incluso a mis clientes y algunas veces con mis alumnos también lo hacemos, poner diferentes niveles de objetivos. En este caso, además de sus objetivos SMART o los que quieran manejar, yo les recomiendo que en un primer nivel consideren los objetivos emocionales, justo pues por el tema que estamos trabajando aquí y por lo que buscamos desarrollar, ya que queremos desarrollar agilidad emocional, es decir, esta capacidad para responder rápido, para cambiar mi estado según se requiera con mayor velocidad, con agilidad justamente. Entonces es importante plantearse objetivos emocionales. ¿Y en qué consisten estos objetivos emocionales? ¿Cómo me quiero sentir en el proceso a alcanzar esto? A lo mejor quiero alcanzar un nivel de ingresos específico, un nuevo puesto, o como equipo queremos alcanzar, bueno, un nivel de ventas, un cierto rango de rentabilidad, no sé, pues dependiendo, ¿no? Y entonces el objetivo emocional está asociado a los otros objetivos con cómo me quiero sentir en el proceso a eso. Y podemos agregar objetivos relacionales. Por esto que les decía de que una de las cosas más importantes para generar resiliencia es el afecto y la calidad de los vínculos. Entonces, un objetivo relacional tendría que ver con la forma en la que quiero relacionarme con las personas en mi entorno durante el proceso a alcanzar estos objetivos. Entonces, dependiendo de la forma en la que yo quiero relacionarme con mi familia o con el equipo con el que esté trabajando, en el camino a alcanzar ese objetivo, es que voy a empezar a hacer la siguiente parte, basado en el objetivo a alcanzar, que puede ser SMART, el objetivo emocional y el objetivo relacional, voy a empezar a ubicar los riesgos. Y aquí es como, ahora sí viene lo que aprendí de Eric Schmidt, que es ubicar los icebergs. Como el Titanic, ustedes saben que, bueno, este gran barco se hundió
Y lo que yo voy a hacer es ubicar todo lo que puede hacer que se me hunda el barco y no alcance a llegar a esos objetivos. Y voy a prestar atención a estos, como este doble enfoque, o puedo incluso tomar el triple foco del que hablamos en algún otro momento, que es qué hay en mí, las cosas que hay en mí que ponen en riesgo el alcance del objetivo, las cosas que no dependen de mí están en el otro y las cosas que están en el ambiente, estos riesgos del ambiente sobre los que no tengo control. Por ejemplo, pues no tengo control de que ahí esté un iceberg a la vista, pero yo sí tengo control de ir a una cierta velocidad en la que pueda virar y librar el iceberg, que pueda frenar, que pueda hacer una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, en los riesgos internos, viendo esto de el Titanic, por ejemplo, bueno, el exceso de pasajeros para los botes salvavidas que llevaban, ¿no? Era, bueno, un riesgo para llegar todos a destino. Ciertos elementos del material, el fuego en las calderas, la velocidad, una serie de elementos que estaban desde adentro y que no se previeron. Bueno, pues en mi caso, con estos objetivos, también va a haber cosas que yo pueda prever porque están totalmente en mí y que yo pueda trabajar. Hace unas semanas veía con mis alumnos, ¿no? Ellos, dentro de la materia que yo imparto en la preparatoria, que es emprendimiento, hay 2 objetivos para el siguiente semestre. Uno, tener una certificación internacional en comunicación para negocios, y el otro, presentar un proyecto en una expoferia de emprendedores juveniles, ¿no? Entonces, hablábamos de estos icebergs y algunos de ellos decían, es que mi iceberg mayor es la flojera, que me gane la flojera o que me gane el querer pasar todo el tiempo con mis amigos cotorreando y no ponga atención, o se me olvide hacer ciertas cosas por distracciones, ¿no? Esos son como de sus elementos de riesgo. Bueno, pues entonces nosotros también podemos ubicar qué riesgos hay. A lo mejor que, no sé, el tiempo con los hijos, cada uno, pues de acuerdo a su propia situación, tiene diferentes factores de riesgo. Pero también es importante, una vez que ya tengo mis icebergs ubicados y ubiqué los riesgos que me pueden hacer fracasar en mis objetivos, puedo empezar a ubicar mis factores de éxito. Es decir, esto de lo que me puedo apoyar para que sea como ese tutor de resiliencia que me sostenga en los momentos de adversidad, pero además me fortalezca para que al afrontar el presente también garantice un mejor futuro. Recuerden, un tutor de resiliencia es importante que no comprometa el futuro para que me dé sostenibilidad. Porque si yo lo agarro solo porque me ayuda a afrontar la adversidad, como muchas personas agarran ciertas sustancias, pues si compromete mi futuro, ya no está favoreciendo la sostenibilidad. Y aquí estos 2 elementos son importantes: sostenibilidad y resiliencia. Primero, para que una organización pueda ser sostenible y resiliente, requiere de personas que tengan sostenibilidad y resiliencia en lo interno para que puedan proyectarlo afuera y entonces generar un ambiente sostenible y resiliente. ¿Cómo ves esto, Cel?
Creo que la agarré. Ay, estaba nacacando. Pues has tocado dos temas súper importantes, que es esto de la resiliencia y el los obstáculos que yo veo en mí y los que veo en los demás, pero a mí me encantaría comentar algo. Muchas veces decimos en mis pretextos, es que mi jefe, es que el gobierno, es que mis compañeros, es que tal, y queremos que todos los demás cambien. Cuando nosotros empezamos a cambiar, cuando nosotros empezamos a mover, cuando nosotros tenemos un objetivo y no importa mi jefe, no importa el gobierno, no importa mis compañeros, empiezo a hacer por ello, automáticamente todos empiezan a cambiar. Entonces, ahí yo diría, hay que tener cuidado en sí. Eres afectado por los demás, pero ahí nuestro papel es identificar qué tipo de persona es, que tú ya no lo has dicho en otras sesiones, en qué proceso está, es resiliente o no, qué tanto puedo eh, convivir con él, relacionarme con él, pero que eso no impida mis objetivos. Simplemente identifico, y eso también es una habilidad importante, identificar en los demás, no juzgar y respetar el proceso, y entonces ver el cómo sí, con quiénes. Y esto de resiliente yo lo tomo mucho como ejemplo con la pandemia. Y bueno, ahora que en estos días han dicho en la Ciudad de México que igual y nos vuelven a poner en semáforo rojo por el COVID, a todos nos agarró realmente de sorpresa, nos encerraron, y el que te hayas adaptado a vivir encerrado con tu familia en el trabajo y demás no quiere decir que hayas sido resiliente. ¿Y quiénes fueron las personas que sí lo hicieron, quienes sacaron provecho de ello, como tú dices, que no impacte en tu futuro, que al contrario, construya contigo? Y entonces es esto de ver el vaso medio vacío, medio lleno o vacío, o casi lleno, ¿no? Y entonces, ¿qué hago con ello? ¿Cómo tomo todos esos elementos que en primera instancia vi como amenaza o como un obstáculo, pero ahora para que vayan construyendo un futuro? Y para ello, pues también, como tú mencionabas, es conocerte, saber cuáles son mis fortalezas, hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llevar mi trabajo, mi familia, mi vida personal, mis objetivos personales, mis relaciones con mis amigos, para que entonces todos esos elementos, en vez de ser un obstáculo, tú digas, este me va a servir para esto y esto para esto, pero eso es mucho más fácil justo cuando tienes bien identificados hacia dónde quieres ir y con qué elementos cuentas, que mencionas mucho, cuáles son mis herramientas, ¿no? ¿Cómo ves, Normita? Así es, justo por eso les decía que dos pilares importantes para poder tener estas organizaciones sostenibles y resilientes, incluso en nuestro hogar, es esta parte de el autocuidado y la autoprotección. Y Olga nos pregunta cómo lograr eso de identificación. ¿La identificación de qué, Olguita? Si quieres subir, adelante. Y les decía que, bueno, una vez que ya tengo los icebergs ubicados, es decir, estos posibles riesgos tanto en mí como en el ambiente, y que bien decía Cel, esta parte de no se trata aquí de echar responsabilidades que me tocan a mí a los otros, ¿no? Es, dado estos riesgos, de hecho lo veía, por ejemplo, con mis alumnos, hicimos un ejercicio en el que era ubicar los riesgos que hay en los otros, evaluando la pertinencia de asociarme, por ejemplo, en este caso,
para encontrar socios o colaboradores en mi proyecto, revisar algunas características principales y ver qué riesgos hay para los objetivos en las que cumplen o no estas personas con las que estoy decidiendo asociarme. Y no se trata de, ay, bueno, ya por esto no, si es mi amigo o es mi pareja o es mi familia y quiero hacerlo, es, estoy viendo que esto no es favorable, ¿qué puedo hacer yo para aminorar los riesgos? De eso se trata la ubicación de los icebergs. Ya estoy viendo el riesgo, ¿qué puedo hacer yo para aminorarlo? Y ahí es importante esta parte del autoconocimiento que vimos en los pilares de la gestión emocional. Cuando yo me conozco y ubico además mis factores de éxito o estos factores potenciadores, que me dan elementos para que yo pueda justamente apalancarme incluso en los momentos de dificultad, puedo empezar a, digamos que, sortear estas dificultades, porque justamente van a ser mis tutores cuando me estoy doblando, cuando me estoy torciendo, me van a mantener en pie, me van a mantener con un cierto nivel de fortaleza cuando las cosas no estén saliendo como esperaba, cuando no estoy teniendo el resultado, cuando veo que no estoy llegando al objetivo en el tiempo previsto. Estos me van a servir para sostenerme, pero incluso para apalancarme y poder tomar ese impulso que a veces se requiere, ¿no? Y hay diferentes elementos que puedo ir buscando para ubicar estos factores potenciadores o factores de éxito, ¿no? Para poder identificarlos. Y, por ejemplo, puedo ubicar algunos elementos asociados a las cosas que yo amo, a eso que yo amo hacer. Incluso, fíjense, en el libro de 0 a 1 venía una pregunta justo que tiene que ver con un poco con esto de los factores potenciadores, que a mí me hizo mucho sentido. De repente cuesta trabajo responderla, pero es importante a veces hacérsela. Y es, ¿qué es eso que para mí es una verdad y pocas personas están de acuerdo con ello? Esto tiene que ver con algo que yo profundamente amo y creo, y que estoy incluso dispuesto o en disposición a, a tener el valor de defenderlo frente a otros que no creen en eso que yo verdaderamente creo, incluso que podrían estar en contra, porque es esto que yo verdaderamente creo que para mí es una verdad y sin embargo la mayoría de las personas están en contra de ello, ¿no? Por ejemplo, Olguita nos dice que la limpieza. Y Ricardo me dice que no puede compartir un link. No puedo compartir un link de la publicación que aborda el tema del iceberg. Ok. Que si les puedo compartir los links de la publicación sobre los icebergs y el autoconocimiento. El autoconocimiento, si tú vas a ver, déjenme buscarlo, es que como no lo tengo aquí a mano, pero ya sé, para más fácil. En Spotify, si ustedes buscan Alquimia Humana, este episodio va a estar más tardecito. Ahí les pongo el link de el otro episodio, que de todas maneras ahí lo pueden encontrar sobre el autoconocimiento. Que si te doy permiso de compartir uno. Claro. Sí. Perdón, no, no te estaba entendiendo entonces. A ver, Olguita
viene para acá. ¿Y qué pasó, Lita? Cuéntanos. Buenos días a todos. Normita, la verdad que es que yo disfruto muchísimo tus salas porque para mí me pones a reflexionar en cosas que yo jamás he tenido en mi radar y como por decir esto que acabas de decir de algo que para mí es muy importante y que de pronto para otros no lo sea como, y por eso puse el ejemplo de la limpieza, porque em, yo creo que para mí es eso algo tan importante y a veces hay discusiones en mi familia o con otras personas porque yo siempre pongo ese tema como prioridad y es algo que a mí me agrada, o sea, no es algo así como forzado y pues así muchos ejemplos de los que tú colocas que yo nunca he tenido como, como el tiempo o como la ocasión para reflexionar acerca de tantos temas y pues enlazas uno tras del otro y yo me voy quedando así como que esto también y pues me encanta muchísimo. Y cuando escribí lo de la identificación de estos elementos que tú nos dijiste, o sea, ¿qué haces tú? ¿Cómo haces para tenerlos tan claros? O sea, como para llevar ese proceso de irlos identificando pues para poder trabajar en ellos, porque como pusiste el ejemplo del ejercicio y que nosotros nos vamos preparando y prepararnos como para la resiliencia. ¿Cómo haces esto? Ok, bueno, pues aquí se requiere justo gestión emocional porque hay que hacer como en chiquito o ir un poco incluso recorriendo el camino hacia atrás, como de espaldas, sin angustiarse, ¿no? Y irlo haciendo, pues así como te comes un elefante. Ustedes han escuchado cómo se come un elefante entero, pues de a cachito, ¿no? De a bocado. Bueno, pues con esto para irlos identificando es igual un poco. Lo que yo quiero desarrollar, por ejemplo, en este caso sí es resiliencia. Bueno, ¿qué implica la resiliencia? Bueno, que puedo sobreponerme a la adversidad, que puedo salir fortalecido de una situación crítica. Y para eso, desde mi persona, ¿qué se requiere? Y me voy ubicando un paso atrás. Es decir, para tener resiliencia, pues requiero esto y esto. Para poder tener eso, ¿qué requiero? Antes de eso, ¿qué otra cosa requiero? Antes de eso, ¿qué? Antes de eso, ¿qué se necesita? Y así voy recorriendo el camino hacia atrás. Es una forma. Hay diferentes formas de hacerlo. Esta es una que además se puede hacer incluso muy gráfico. Otra es ir empezando a ver las cosas a cachitos, como tengo este gran cuadro y le voy haciendo como zoom in, ¿no? O sea, a detalle, voy viendo a detalle un cachito y otro cachito y otro cachito. De hecho, por eso muchas veces yo, tanto en la newsletter como aquí, les doy los pilares, les doy como cachitos, ¿no? Así, estos cachitos son los que integran este gran pedazo, como este pastel está integrado por estas rebanadas, y entonces voy viendo rebanada por rebanada para ver lo que necesito trabajar en ella. En este caso de ubicar, por ejemplo, los elementos que me dan potencial, que potencian mi capacidad, para justamente desarrollar tanto resiliencia como garantizar la sostenibilidad, que les decía que es resolver el presente sin comprometer el futuro, y que muchas veces esto es algo que estamos haciendo mucho. Estamos resolviendo el tema de hoy sin detenernos mucho a pensar en lo que estamos comprometiendo el futuro. Y pasa con muchísimas cosas.
Incluso, bueno, con el campo tecnológico también está pasando. Y bueno, para ir viendo estos elementos, puedo ver esto que les decía, los elementos relacionados con las cosas que yo amo. Y esto requiere mucho autoconocimiento. También para ubicar mis icebergs, pues requiero conocerme y saber cuáles son esas cosas que en mí hay que me pueden hundir el barco, ¿no? Requiere trabajar en el autoconocimiento. Así que preguntarme. Yo, por ejemplo, con mis alumnos les daba una hoja con unos elementos como categorías y tenían que poner ellos 3 al menos en cada categoría. Pueden poner más, pero el mínimo son 3. Y por ejemplo, la primera categoría es las cosas que amo. Después, la siguiente categoría es todo lo relacionado con lo que el mundo necesita y se vincula con eso que yo amo. Y aquí es importante empezar a hacer como cruces de variables para que encuentre elementos que sean todavía más potenciadores para mí, porque es lo que estoy buscando para mí, para mi equipo. Entonces, los siguientes son factores relacionados con cosas que me molestan y que otros también se quejan de ellas, ¿no? También es importante ubicar, por ejemplo, elementos relacionados con mi conocimiento y formación, eso que yo puedo aportar. Y en especial estas combinaciones peculiares son mucho más potenciadoras, ¿no? Estas mezclas que a veces cada uno de nosotros hace. Y otro es los relacionados con el contexto, el ambiente y el entorno en el que me he desarrollado, mi origen, el origen de mi familia, todos estos elementos, mi idioma o los idiomas que hablo, mis experiencias particulares, mis herencias familiares, estos elementos también son importantes porque me puedo apalancar de alguno de ellos. Y especialmente en momentos en los que requiero un tutor de resiliencia, es decir, este sostén, este soporte para garantizar que pueda sostener mi presente y afianzar también mi futuro. Entonces, otra parte importante son los elementos relacionados con mis gustos, intereses y pasatiempos. También los que son relacionados con mi visión del mundo y mi filosofía de vida, los relacionados con mis experiencias, habilidades, destrezas y pericias, ¿no? Estas cosas ya cada vez más finas que yo tengo y que me hacen poder responder a cierto tipo de situaciones o poder encontrar soluciones a cierto tipo de problemas, también me pueden ayudar en un momento crítico. Esta parte de los relacionados con mis ideas o proyectos que he desarrollado previamente, que tienen que ver como con mi experiencia en cuanto a cosas a lo mejor asociadas al campo en el que me estoy desarrollando. Y también los que están relacionados con lo que me gustaría cambiar en el mundo, porque eso que me gustaría cambiar en el mundo me genera preguntas, cuestionamientos, curiosidades, dudas que me pueden llevar a una búsqueda que me permita resolver, además de una forma original, creativa, distinta y que pueda ser mucho más fortalecedora. Y también es importante, bueno, ubicar los factores random, que son estos factores aleatorios o elementos que voy ubicando en el camino y que a lo mejor no encontré una categoría donde ponerlos, porque pues son como aleatorios, pero los fui encontrando y me parece que pueden ser
útiles en algún momento, es importante tenerlos presentes, ¿no? ¿Cómo ves esto, Olguita? Pues yo lo veo como que verdaderamente tenemos que hacer un trabajo y que a veces lo dejamos a un lado pues, por el afán de la vida y que tú nos llevas como a ese punto, ¿no? A reflexiona de ti, de cómo eres, de lo que te gusta, y de esta forma pues se va unificando. Me encanta todas esas opciones porque cuando tú las colocas y nos las presentas, definitivamente yo inmediatamente lo llevo como que, wow, es fácil encontrarlas, pero si tú no las dices, pero nunca me he sentado como a sacarlas de dentro de mí de una forma así individual, o sea, si no estoy guiada, si alguien no nos guía, hay cosas que de pronto no realizamos, es por eso, porque necesitamos como ese apoyo, como esa ayuda para desglosar tanto, tanto y tan diminuto cada detalle que está dentro de nosotros y que lo vemos pasar a diario, pero no le prestamos atención. Me encanta todo lo que dijiste. Súper, pues justo por eso es importante la tutoría. Y fíjense que a veces recurrimos a asesoría, consultoría, pero la tutoría tiene esta particularidad de que el trabajo del tutor es justamente brindar herramientas que brinden soporte y sostenibilidad, que ayuden a sostener algo en el proceso de fortalecimiento. Entonces, hay que ir como desglosando y de a poquito y empezar como en pequeño y ir así más grande, ¿no? Es como cuando tenemos una vid, ¿no? Estas uvas para el vino, para lo que ustedes quieran, el jugo y demás. Y está chiquita y requiere esta guía para ir siguiendo pues su camino hacia arriba y sostenerse, poder levantarse del piso, porque si se mantiene en el piso pues se pudre, necesita ir hacia arriba y tener este soporte mientras va fortaleciendo su tronco. Pues con nosotros, con las personas, también es así. Dice Tim Gonard en un texto, no recuerdo el nombre ahorita del artículo, pero él hablaba de cómo cuando se trata de restaurar carros viejos o casas antiguas, la gente habla de ello hasta como si de poesía se tratara, con cierto cariño, con cierta admiración, con cierto aprecio. Pero cuando se trata de restaurar personas, personas heridas, personas dolidas, sociedades, como en este caso, pues nosotros con la pandemia, la verdad es que eh, hemos quedado muy lastimados en general. Yo lo veo constantemente con los chicos en la escuela. Hay mucha ansiedad, mucha depresión, mucha medicación psiquiátrica hoy en día en los adolescentes a partir de todas las crisis suscitadas por el aislamiento y por todo lo que trajo la pandemia, por el terror de que siguen viendo pues que se enferman de COVID y demás. Y bueno, todo lo que esto genera. Y también pasa con los adultos, ¿no? Con los niños también pasa. Hoy en día, por ejemplo, con los alumnos de secundaria, hay muchos que ya fuman y que hacen muchas cosas que antes pues se llegaba a ver, pero eran como casos aislados y ahorita son cada vez más, porque nos está faltando construir las bases para dar un soporte y un soporte afectivo, un soporte emocional, un soporte mental, o sea, para la salud en general y justo para poder generar resiliencia. Entonces es importante poder darse el espacio para ir
haciendo esto. ¿Cómo ves él? Discúlpame, Normita, se me fue el internet y me sacó. Yo aquí haciendo berrinche, siendo resiliente. Fíjate, ahorita estaba recordando. Hoy día, antes era fumas, hoy día es, ¿ya probaste droga? Para mí en mis tiempos eso no se decía tan fácil y he oído varias conversaciones en transporte, en fiestas, que para ellos es normal. Entonces creo que hay que ir evolucionando un poco y adaptándonos a esas nuevas aperturas porque de nada sirve que lo neguemos porque va a seguir ahí. Mejor acercarnos a ellos y pues orientarlos como mamá. A mí me pasó, a mí me empezaron a decir mis hijos cosas de sexo, de drogas y le decía, eso no es para ti. Y entonces su papá me decía, no, déjame ir a hablar con ellos. Y me decía, si tú es como si lo negaras. Los niños lo están haciendo porque ya te lo están comentando, entonces no necesita una reprimienda, necesita una asesoría y de eso aprendí mucho y jamás lo volví a hacer. Más bien decía, indagaba, ¿por qué me lo preguntas? ¿Ya lo has probado? Y entonces mejor, si no lo sabía, me informaba para darles información veraz, porque si no lo hacemos nosotros en casa, o los maestros, los niños pierden la confianza y se van con el compañerito que medio sabe, que medio entiende y entonces todo lo empiezan a experimentar y se informan inapropiadamente, Norma. Y yo creo que eso lo has visto tú en, ahora en la escuela y en tus alumnos. Te cedo la palabra. Sí, bueno, incluso cuando era asesora nacional de bienestar para el adolescente y la juventud, pues, lo veía mucho, ¿no? En todo el país y incluso en otros países que a veces me tocaba ir a trabajar con jóvenes, pues se ve mucho esta parte de la desinformación, que si incluso con los adultos pasa, pues con los adolescentes y con los jóvenes pasa todavía más en ciertos campos, ¿no? La sexualidad es uno importante, pero también en esta parte incluso de cómo manejar las emociones, porque justo es lo que lleva a las adicciones. Esta parte de no poder gestionar mi ansiedad o no poder manejar esto que estoy sintiendo, no sé qué hacer con ello, lo que quiero es no sentirlo. Entonces, ¿qué hago? Pues me adormezco. Estoy teniendo situaciones con las que no puedo lidiar y qué hago para no lidiar con ellas, porque lo que quiero es no enterarme, no sentirlo, no lidiar con esto que está pasando, pues recurro a esto. El asunto es que aunque yo puedo aferrarme a esas cosas y resolver de alguna forma mi presente, estoy comprometiendo mi futuro. Entonces, la resiliencia es importante que se acompañe de la sostenibilidad. No es solo resolver lo que siento hoy o lo que está sucediendo hoy, sino que esta forma en la que lo resuelvo no comprometa mi futuro. Y al contrario, me garantice un mejor futuro, sea un promotor de mi bienestar de alguna forma, ¿no? Esa es la idea con construir todo este andamiaje, esta serie de ir buscando estos elementos que le den fortaleza, justo como se haría con la vid, ¿no? Para generar el vino, para generar, o por ejemplo, con estas cosas que crecen medio torcidas, ¿no? Como los olivos, también requieren de un tutor para que vayan hacia arriba y produzcan eh, pues buenos frutos para el aceite y para todo lo que se produce con ellos, ¿no? Entonces, muchas veces requerimos de un tutor también que nos ayude a obtener herramientas que nos fortalezcan para que cuando estemos en esos momentos en que se requieren podamos afrontarlo sin comprometer nuestro futuro. Entonces, pues bueno,
No sé qué te llevas del día de hoy, Olguita, de nuestra sala. Bueno, pues lo que yo me llevo es que verdaderamente tenemos que sacar ese tiempo que a veces pensamos que es un tiempo perdido cuando dedicamos a conocernos, a explorarnos, a pensar en cómo mejorar nuestra forma de ser, cómo utilizar cada recurso que tenemos y pues me voy muy, pero muy contenta con haber estado en esta sala y haber participado y fuera de eso haber disfrutado tanto, tanto de toda la información que nos diste. Muchas gracias, Pepe. Bienvenido y cuéntanos. Ay, no sé qué pasó. ¿Es él? Agradecerte, Norma, y todos los que nos acompañan, Olga, Pepe, un honor tenerlos aquí, y a los que estuvieron, Naive, Nora, Ricardo, Gaby, Floren, Dionisio, Yayus, y pues me llevo la tarea de identificar cuáles son esos riesgos que yo puedo ver de primera instancia para lograr mis objetivos, por lo menos como tú dices, paso a pasito en el primer trimestre del año, y cuáles son mis herramientas que puedo pues aprovechar y cómo me quiero relacionar este año en mi entorno, tanto familiar como profesional. Esa tarea me llevo, Norma. Súper, pues ya es bastante tarea. La verdad es que los objetivos emocionales y relacionales son una tarea importante. A veces solo determinarlos y cumplirlos todavía más, pero qué bueno. Pepe. ¿Cómo estás, Normita? Cel, Olguita, buenos días a todos, pero en la sala. Perdón, llegué al último, estaba en un pendiente, no me pude quedar toda la sala, pero aquí contento para escucharles y felicitarlos a todos. Muchas gracias. Pues bueno, espero que hayan encontrado en esta sala algo que les ayude. En las notas que les he dejado en el chat, en los enlaces pueden encontrar más información para complementar este tema. Y los espero mañana a las 8 de la mañana para nuestra última sala, la sala 28, la que cierra este programa del año. Y bueno, pues les mando un abrazo donde quiera que se encuentren. Gracias a todos los que nos acompañaron